¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Le dije a mi hijo de 4 años mientras lo abrazaba en aquella habitación vacía. No es que tu papá se haya ido. Es que vendió todo lo que teníamos, tomó hasta el último peso y desapareció como si nunca hubiéramos existido. Mi pequeño me miró con esos ojos inocentes, sin comprender realmente la magnitud de lo que acababa de pasar. Pero yo sí lo comprendía. Estaba sola, sin dinero, sin muebles, sin nada más que la ropa que llevábamos puesta y un colchón viejo que él había dejado por lástima o por olvido. Esa noche, mientras mi hijo dormía a mi lado en ese colchón sucio, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Convertiría cada lágrima en determinación, cada humillación en motivación y cada día de sufrimiento en un escalón hacia la cima. No sabía cómo, pero sabía que lo lograría. Y hoy, años después, soy la CEO de mi propia empresa millonaria y esta es mi historia. Antes de continuar, necesito pedirte un favor enorme. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que mereces ser escuchada por más personas, ayúdame a alcanzar una meta. Necesitamos llegar a 100 comentarios en este video. Sí, solo 100 personas que compartan su opinión, que me digan qué piensan de esta historia o simplemente que me cuenten desde dónde están viendo esto. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando tú comentas, cuando te quedas hasta el final y cuando te suscribes a este canal, la plataforma entiende que este contenido vale la pena y lo recomienda a más personas que necesitan escuchar estas historias inspiradoras. Tú que te quedas hasta el final, eres recordado más rápido por la plataforma, sales adelante en las recomendaciones y así podemos seguir trayendo más historias que inspiren y motiven. Así que, por favor, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún contenido y quédate hasta el final. Necesitamos tu apoyo para seguir creciendo y para continuar compartiendo estas historias que cambian vidas. Ahora sí, regresemos a aquella noche terrible que marcó el inicio de mi transformación. Me llamaba Elena, tenía 28 años y hasta ese día había creído que mi vida era perfecta. Me había casado con Roberto cuando tenía 23, creyendo que era el hombre de mis sueños. Era carismático, ambicioso, siempre hablaba de grandes proyectos y de cómo íbamos a construir un imperio juntos. Durante los primeros años todo parecía ir bien. Trabajábamos en una pequeña tienda de productos electrónicos que habíamos abierto con nuestros ahorros y un préstamo que mi padre nos había dado. Yo manejaba la parte administrativa, las finanzas, las compras, el inventario. Roberto se encargaba de las ventas y de buscar nuevos proveedores. Cuando nació nuestro hijo Mateo, sentí que mi vida estaba completa. Pero las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil, casi imperceptible al principio. Roberto empezó a llegar tarde a casa, siempre con excusas sobre reuniones con proveedores o clientes importantes. Comenzó a tomar decisiones sin consultarme, moviendo dinero de las cuentas sin explicación. Cuando le preguntaba, se molestaba y me acusaba de no confiar en él, de ser controladora, de no dejarlo trabajar en paz. Yo empecé a dudar de mí misma, a pensar que quizás estaba exagerando, que tal vez el estrés de ser madre primeriza me estaba volviendo paranoica. Qué equivocada estaba. Una tarde regresé temprano a casa porque Mateo tenía fiebre y había cerrado la tienda. La escena que encontré todavía me duele recordarla. Roberto estaba ahí, pero no solo. Con él había 2 hombres que yo no conocía y estaban cargando nuestros muebles, nuestra televisión, todo. En el comedor había documentos esparcidos por la mesa. Me acerqué temblando y vi lo impensable. Roberto había vendido la tienda, había vaciado todas nuestras cuentas bancarias, incluso había vendido mi auto que estaba a mi nombre, falsificando mi firma. Los muebles que estaban cargando ya tenían nuevos dueños. ¿Qué está pasando aquí?, grité, con Mateo llorando en mis brazos.
Roberto ni siquiera se inmutó. Me miró con una frialdad que jamás había visto en él y me dijo: «Me voy, Elena. Esto ya no funciona. El dinero de la venta lo necesito para un proyecto nuevo. Tú no entiendes de negocios reales, siempre tan conformista, siempre con tanto miedo. Yo quiero más». Le rogué, le supliqué que no hiciera esto, que pensara en nuestro hijo, pero fue inútil. En menos de 3 horas se había ido llevándose todo el dinero, dejándome literalmente sin nada. Ni siquiera dejó dinero para la renta del mes siguiente o para la comida. Esa primera semana fue un infierno. Llamé a mi familia, pero la relación con mi padre estaba tensa desde que perdimos el dinero que nos había prestado por culpa de las malas decisiones de Roberto. Mi madre había fallecido años atrás y mis hermanos tenían sus propias familias y problemas. Nadie tenía recursos para ayudarme más allá de palabras de aliento que, aunque bien intencionadas, no ponían comida en la mesa. Tuve que recurrir a un refugio temporal para madres en situación de vulnerabilidad. Ahí nos dieron un cuarto pequeño, comida básica y apoyo psicológico. Fue humillante, devastador, pero necesario. Durante las noches, mientras Mateo dormía, yo lloraba en silencio, pero algo extraño comenzó a suceder dentro de mí. Entre las lágrimas y la rabia empezó a crecer una chispa, una llama pequeña pero persistente de determinación. Me di cuenta de que tenía 2 opciones: quedarme en el papel de víctima, lamentándome por lo que me había pasado, esperando que alguien viniera a rescatarme, o levantarme y luchar con todas mis fuerzas por mi hijo y por mí misma. Elegí lo segundo, y esa elección lo cambió todo. Comencé a buscar trabajo inmediatamente, pero no era fácil. Tenía que ser algo que me permitiera cuidar a Mateo, ya que no tenía con quién dejarlo. Encontré un trabajo de limpieza en oficinas que se hacía en turnos nocturnos. Una de las mujeres del refugio se ofreció a cuidar a Mateo mientras yo trabajaba, a cambio de que yo le ayudara con trámites legales que ella no sabía hacer. Ese trabajo de limpieza me pagaba apenas lo suficiente para ir ahorrando un poco cada semana, pero era un comienzo. Mientras limpiaba esas oficinas enormes de una empresa de tecnología, observaba todo a mi alrededor. Veía las computadoras, las salas de juntas, los pizarrones llenos de estrategias y proyecciones. Me quedaba mirando los libros en los escritorios de los ejecutivos, los títulos sobre negocios, marketing, finanzas, y se me ocurrió algo. ¿Por qué no aprender de todo esto? Empecé a tomar fotos de las páginas de esos libros con un celular prestado que había conseguido. Leía durante el día, mientras Mateo jugaba o dormía. Devoré conocimientos sobre gestión empresarial, ventas, mercadotecnia digital, finanzas corporativas. Me convertí en una estudiante obsesiva sin estar en ninguna universidad formal. Pasaron 6 meses. Había ahorrado lo suficiente para rentar un cuarto pequeño en una vecindad. No era mucho, pero era nuestro. Durante ese tiempo, también había estado investigando sobre un nicho de mercado que me había llamado la atención: productos de organización y almacenamiento para espacios pequeños. Viviendo en espacios reducidos, entendía perfectamente las necesidades de las personas que, como yo, tenían que maximizar cada centímetro de sus hogares. Vi una oportunidad ahí. Con los pocos ahorros que tenía, apenas suficiente para comprar algunos productos de prueba, decidí lanzarme. Creé una página en redes sociales donde mostraba soluciones creativas de organización. Grababa videos simples con mi celular, mostrando cómo usar productos económicos para transformar espacios caóticos en lugares funcionales y bonitos. Mi primera inversión fueron 20 contenedores organizadores que compré en un mercado mayorista. Los vendí uno por uno a través de mi página, entregándolos personalmente en transporte público, con Mateo siempre a mi lado. La respuesta fue mejor de lo que imaginé. Las personas no solo compraban los productos,
sino que pedían asesorías personalizadas. Ahí surgió mi segunda línea de negocio, consultoría de organización de espacios. Cobraba una tarifa mínima por ir a las casas de las personas y ayudarles a reorganizar sus espacios. Mateo me acompañaba siempre y muchas clientas se encariñaron con él, lo que humanizaba mi servicio y generaba confianza. Pero yo no quería quedarme ahí. Sabía que para crecer realmente necesitaba algo más grande, más escalable. Así que tomé una decisión arriesgada. Invertí todo lo que había ganado en los siguientes 6 meses en crear mi propia línea de productos de organización. Diseñé contenedores y soluciones que yo misma hubiera querido tener cuando vivía en espacios reducidos. Contraté a un pequeño fabricante local para producir mis diseños. No tenía dinero para grandes cantidades, así que empecé con lotes pequeños. El primer obstáculo grande llegó cuando intenté conseguir un crédito para expandir la producción. Fui a 5 bancos diferentes. En todos me rechazaron. No tiene historial crediticio sólido. El negocio es muy nuevo. No hay garantías suficientes. Cada rechazo dolía, pero también me hacía más fuerte. En el 6.º banco, encontré a una ejecutiva que había pasado por algo similar. Ella vio algo en mí, esa determinación que se nota cuando alguien realmente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para triunfar. Me dio una oportunidad, un crédito pequeño, pero suficiente para triplicar mi producción. Con ese dinero, no solo aumenté la producción, sino que invertí en presencia digital. Contraté a un joven diseñador gráfico que estaba empezando, igual que yo, y juntos creamos una identidad de marca profesional. Ya no era solo Elena vendiendo contenedores. Ahora era Espacios Inteligentes, una marca con propuesta de valor clara. Maximizar espacios, minimizar estrés. El logo, los colores, el mensaje, todo estaba pensado para conectar con personas que, como yo había sido, necesitaban soluciones reales para problemas cotidianos. Las ventas comenzaron a despegar. Lo que había empezado como un negocio de supervivencia se estaba convirtiendo en una empresa real. Pasé de vender 20 unidades al mes a vender 200, luego 500. Tuve que contratar ayuda. La primera persona que contraté fue Marta, una mujer del refugio donde había estado, que también estaba buscando una oportunidad para rehacer su vida. Ella se encargaba del empaquetado y envío, mientras yo me enfocaba en ventas y desarrollo de nuevos productos. 2 años después de aquella noche terrible, ya tenía un pequeño almacén, 5 empleados y presencia en tiendas departamentales importantes. Pero lo más importante no era el dinero que empezaba a generar, sino la transformación interna que había experimentado. Ya no era la Elena que dependía de alguien más, que dudaba de sí misma, que aceptaba migajas. Era una mujer que había aprendido que el dolor puede ser el combustible más poderoso si decides usarlo correctamente. Sin embargo, el crecimiento exponencial llegó cuando tomé la decisión más arriesgada de todas: expandirme internacionalmente. Había investigado que mi tipo de productos tenía demanda enorme en otros mercados, especialmente en lugares donde los espacios habitacionales eran cada vez más reducidos por la urbanización acelerada. Invertí en participar en una feria internacional de productos para el hogar. Gasté prácticamente todas mis ganancias del año en ese stand, en los productos de muestra, en el viaje. Era todo o nada. Esa feria cambió todo. Conseguí 3 distribuidores internacionales que quedaron fascinados con la calidad y el diseño de mis productos. El precio que ofrecían pagar era 5 veces lo que yo ganaba vendiendo localmente. De repente, necesitaba producir miles de unidades mensuales. Tuve que conseguir financiamiento mayor, negociar con fabricantes más grandes, contratar un equipo de logística internacional.
Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. 4 años después de que Roberto me dejara sin nada, Espacios Inteligentes facturaba millones al año. Tenía 50 empleados directos, presencia en 12 países y una línea de productos que había crecido a más de 100 artículos diferentes. Pero el momento que realmente lo cambió todo fue cuando decidí llevar la empresa al siguiente nivel. Crear una plataforma tecnológica que permitiera a las personas diseñar virtualmente sus espacios y comprar los productos necesarios con un solo clic. Invertí fuertemente en desarrollo tecnológico. Contraté programadores, diseñadores UX, expertos en realidad aumentada. La plataforma que creamos permitía a los usuarios tomar fotos de sus espacios. La inteligencia artificial analizaba las dimensiones y necesidades y luego sugería soluciones personalizadas con nuestros productos. Podían visualizar cómo quedaría todo antes de comprar. Fue revolucionario en el sector. Esa innovación nos catapultó a la estratosfera del éxito. En 6 meses triplicamos nuestras ventas. Los medios comenzaron a hablar de nosotros. Me invitaban a conferencias, a programas de negocios, a eventos de emprendimiento. Yo, que 5 años atrás limpiaba oficinas de noche con mi hijo dormido en un cuarto prestado, ahora estaba siendo reconocida como una de las empresarias más innovadoras del sector. Pero el momento más significativo llegó cuando menos lo esperaba. Estaba en una conferencia de negocios y después de mi ponencia, un hombre se acercó a mí. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era Roberto. Se veía demacrado, cansado, muy diferente al hombre arrogante que me había abandonado. Me dijo que había seguido mi trayectoria, que había visto mi éxito y que quería disculparse. Me dijo que el dinero que se llevó lo había perdido en malas inversiones, que había fracasado en todo lo que intentó, que ahora estaba trabajando en ventas con un salario mínimo apenas para sobrevivir. No voy a mentir. Parte de mí sintió satisfacción, pero la mayor parte de mí simplemente sintió indiferencia. Ya no me importaba. Su traición, aunque devastadora en su momento, había sido la chispa que encendió mi verdadero potencial. Si él no me hubiera abandonado, probablemente seguiría siendo una mujer dependiente, conformista, sin descubrir la guerrera que llevaba dentro. Le dije exactamente eso. Le agradecí por irse, porque su partida me regaló la oportunidad de encontrarme a mí misma y construir algo genuinamente mío. En cuanto a Mateo, él tiene un papá presente en su vida, pero ese papá soy yo, quien ha estado ahí en cada momento, quien le ha enseñado con el ejemplo que las caídas no definen quién eres, sino cómo te levantas. Hoy, a mis 36 años, soy la CEO de una empresa valuada en varios millones, con presencia en más de 20 países. Tengo un equipo de más de 200 personas que comparten mi visión de hacer la vida más fácil y organizada para millones de personas. Mateo tiene 12 años y es el niño más increíble que podrías conocer. Él creció viendo a su madre caerse y levantarse, fracasar y persistir, llorar y seguir adelante. Le he enseñado que los errores de otros no determinan tu destino y que siempre, siempre puedes reconstruir desde cero. Mi historia no es solo sobre venganza o demostrarle algo a quien me hizo daño. Es sobre descubrir que dentro de ti hay una fuerza que ni tú misma conoces, hasta que la vida te pone en la posición de tener que usarla. Es sobre entender que los momentos más oscuros pueden ser el preludio de tu mayor transformación. Es sobre aprender que no necesitas que alguien te complete, que tú ya eres completa, poderosa y capaz de construir imperios desde las cenizas. Ahora tengo programas de mentoría para mujeres emprendedoras, especialmente para aquellas que están pasando por divorcios difíciles o situaciones de abandono. Les comparto no solo estrategias de negocio, sino también esa mentalidad de guerrera que desarrollé en mis momentos más difíciles,
Porque al final, el éxito en los negocios es 30% estrategia y 70% mentalidad. Si no crees que puedes, no podrás, sin importar cuántas herramientas tengas. También he aprendido que el éxito no se mide solo en dinero o en títulos corporativos. Se mide en la paz que sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada cada noche. Se mide en la capacidad de ver a tu hijo a los ojos y saber que le has dado el mejor ejemplo posible. Se mide en la libertad de tomar decisiones sin depender de nadie, en la dignidad de haberte levantado sola, en la satisfacción de saber que construiste algo significativo no solo para ti, sino para todas las personas que trabajan contigo y para todos los clientes cuyas vidas mejoras con tus productos. ¿Hay días difíciles todavía? Por supuesto. Ser CEO no es glamoroso todo el tiempo. Hay decisiones difíciles. Noches sin dormir, preocupándote por el flujo de caja, por las negociaciones difíciles, por la competencia. Pero la diferencia es que ahora enfrento esos desafíos desde una posición de fortaleza, no de desesperación. Sé que si pude construir un imperio desde cero, sin dinero, sin apoyo, con un hijo pequeño a cuestas, entonces puedo superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Mi mensaje para ti, que estás escuchando esta historia, es simple pero poderoso. Tu circunstancia actual no define tu destino final. Puede que estés en tu momento más oscuro ahora mismo. Puede que sientas que todo está perdido, que no hay salida, que las cartas están en tu contra, pero déjame decirte algo con absoluta certeza. Dentro de ti hay recursos que ni siquiera has descubierto todavía. Hay fortaleza, creatividad, resiliencia, determinación. Solo necesitas una chispa para encender ese fuego, y a veces esa chispa viene disfrazada de tragedia. No permitas que nadie, absolutamente nadie, te haga sentir que no eres suficiente. No permitas que los abandonos, las traiciones, los fracasos te definan. Úsalos como escalones, conviértelos en tu combustible. Cada lágrima que derrames hoy puede ser el riego que necesita la semilla de tu futuro éxito. Cada noche de insomnio preocupándote puede ser el tiempo en que tu mente está gestando la idea que cambiará tu vida. Cada rechazo es simplemente el universo redireccionándote hacia la oportunidad correcta. Y si eres madre, padre, o tienes personas que dependen de ti, recuerda que la mejor herencia que puedes dejarles no es dinero, sino el ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con dignidad y determinación. Mis mayores maestros no fueron los libros de negocios que leí, aunque fueron importantes. Mi mayor maestro fue el dolor que decidí convertir en propósito. Así que, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué vas a hacer con tu dolor? ¿Vas a permitir que te destruya o lo vas a usar como arquitecto de tu reinvención? La elección siempre, siempre es tuya. Y te prometo que si eliges levantarte, si eliges luchar, si eliges creer en ti mismo cuando nadie más lo hace, vas a sorprenderte de lo lejos que puedes llegar. Hoy miro hacia atrás y veo el camino recorrido, desde aquel colchón sucio en un cuarto vacío hasta la oficina de CEO con vista panorámica. Desde las lágrimas de desesperación hasta las lágrimas de orgullo cuando recibí mi primer reconocimiento como empresaria del año. Desde sentirme la mujer más miserable del mundo hasta saber con certeza que soy exactamente quien necesito ser. Fuerte, independiente, exitosa, pero sobre todo genuinamente feliz y en paz conmigo misma. Y si yo pude, tú también puedes. No importa cuál sea tu historia, no importa qué tan oscuro parezca el túnel ahora mismo. Hay luz al final, pero tienes que seguir caminando para encontrarla. Tienes que seguir poniendo un pie delante del otro, incluso cuando cada paso duele, especialmente cuando cada paso duele, porque esos son los pasos que más te acercan a tu destino. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo?
que cuando finalmente llegues a donde estás destinada a llegar, mirarás hacia atrás y agradecerás cada obstáculo, cada traición, cada momento de dolor, porque entenderás que fueron exactamente las experiencias que necesitabas para convertirte en la persona extraordinaria que ahora eres. El éxito no es solo llegar a la cima, es saber que escalaste la montaña más difícil y que nada ni nadie podrá jamás quitarte esa victoria, porque la construiste con tus propias manos, con tu propio sudor, con tus propias lágrimas, pero sobre todo, con tu inquebrantable determinación de nunca jamás rendirte. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te identificaste con algo de lo que compartí? Y, si quieres, cuéntame de qué rincón del mundo estás viendo este video. Tu comentario importa y quiero leerlo y responderte. Para más historias emocionantes como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.